Muy buenas a todos compañeros inversionistas. El día de hoy vamos a empezar este vídeo platicando acerca de las perspectivas económicas del 2023. Específicamente vamos a ver cuáles son nuestras expectativas, este, tanto en materia económica como en la materia del mercado de este año. Y también vamos a platicar un poco acerca de lo sucedido en el año 2022 y qué tan normal o atípico fue este año. Antes de comenzar, como siempre les recuerdo, si les gusta el contenido del canal, pueden apoyar suscribiéndose. Comencemos. Bueno, vamos a comenzar primero con, insisto, viendo un poco qué fue lo que sucedió en el 2022 y la realidad, y lo que quiero que todos entendamos, es que 2022 fue un año terrible, ¿no? Es un año para el olvido completamente. De hecho, si vemos aquí en esta gráfica, podemos ver el retorno del S&P 500 a lo largo, al paso de los años y la distribución que tiene, ¿no? O sea, qué tan común es que esté entre estos distintos rangos. Como podemos observar este año, del S&P creo que terminó un 19% por debajo, 19-18%, acá 19.4%, entonces quedamos al límite realmente de este rango, ¿no? Pues si hubiéramos quedado al 20%, hubiéramos estado en este ranguito, ¿no? Y como pueden observar que el mercado cae un 20% en un año, es muy, muy, muy poquito común. Específicamente pasó en el 74, pasó en los 30 y pasó en el 2002. Y si recordamos esos años, son bastante icónicos. En el 74 específicamente hubo la gran crisis inflacionaria donde la inflación en Estados Unidos llegó a estar por encima del 10%. Inclusive los bonos terminaron estando en un 20%, algo así. Fue una brutalidad las tasas de interés. Eh, Específicamente en el año, no, ¿qué año es este? En el año 1930, claro, la Gran Depresión, súper conocida. Definitivamente no hemos tenido algo parecido, pero eso la gente creo que no lo recuerda. Digo, bueno, obviamente nadie lo ha vivido, ¿no? Pocas personas que lo vivieron siguen vivas, pues tenían casi 90 años o un poquito más. Pero la realidad es que si lees en la historia, que obviamente no es lo mismo que vivirla, te das cuenta que fue un año terrible, terrible, ¿no? O sea, específicamente con la actividad económica, fueron como 3 o 4 años, casi toda la década se llevó en recuperar la actividad económica. Supuestamente se cometieron muchos errores en el Banco Central y supuestamente se aprendió de eso, ¿no? Pero pues tampoco podemos, este, suponer que no va a volver a suceder nunca algo así, ¿no? Pero definitivamente un año, una década terrible, ¿no? De los 30, específicamente los 40. Y finalmente tenemos el año 2002, que el año 2002 también otro año icónico de la burbuja, la famosísima burbuja financiera del Nasdaq. Claro, no estoy diciendo que ahorita no tuvimos una burbuja, estoy completamente de acuerdo, sin embargo, hay que ver las proporciones. En esa época, la mayoría de las acciones tecnológicas de Internet tradeaban, creo que muchos como a P ratios de más de 1000 veces utilidades, que es una brutalidad, y muchos obviamente no tenían utilidades, que eso fue lo mismo que pasó en esta mini burbuja, o en esta burbuja, ¿no? Que tuvimos en estos años, ¿no? Entonces, ¿para qué pongo esta gráfica, no? Para entender un poco el contexto. ¿Y cuál es el contexto? Definitivamente ha sido un año terrible. Este, sí, pero también es algo que en teoría no se debería de repetir de manera frecuente, ¿no? De hecho, si vemos, la mayoría de los años son verdes, ¿no? Podemos ver acá que de hecho, la mayoría de los años están entre un 10 y un 20%, que es algo bastante bueno. Obviamente tenemos años muy, muy buenos y tenemos años muy, 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 muy malos, ¿no? Que específicamente acá vemos el año del 31, insisto, otro año de la Gran Depresión. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que si vemos un poco el contexto y nos alejamos un poco para ver una perspectiva pues más a largo plazo, la realidad es que el 2023 pinta para ser un año a lo mejor por aquí, ¿no? Para poner en esta tablita o inclusive por aquí. A lo que quiero llegar es que veo sumamente complicado que tengamos un año en este rango, lo veo por no decir difícil, por no decir imposible, lo veo muy complicado. Y a lo mejor existe una posibilidad de que quedemos más o menos yo diría que lo más probable es quedar un año entre el 0 al 10%, pero tampoco se me haría raro si quedamos entre el 0 al -10%, ¿no? Es decir, acá. O sea, yo pensaría que el rango de retorno del SP estaría entre el -10 al 10%. Es decir, creo que va a ser un año normal, ¿no? O sea, normalito, ¿no? No va a pasar nada fuera de extraordinario. Obviamente, viendo las cosas como están, ¿no? Bueno, que si hay una guerra nuclear, que si explota algo, pues sí, pueden cambiar las cosas, ¿no? Pero viendo las cosas con la información que tenemos al día de hoy, es poco probable que tengamos un segundo año consecutivo tan malo. Esa es la realidad. Y lo estoy basando básicamente en la estadística, ¿no? De hecho, normalmente, si no me equivoco, creo que el 70% de los, era 70 o 80 por ahí, de los años en el que tuvimos un año
con un retorno tan negativo, el siguiente año tiene un retorno positivo, ¿no? Entonces la probabilidad está del lado de que es más probable, es más factible que tengamos un año positivo en general, ¿no? No estoy hablando de que tengamos tampoco un año extraordinario, pero bueno, que tengamos un año normalito. Eso sería lo más lógico, pero bueno, vamos a ver cómo va este año. Ahora, la realidad con 2022 es que nada se salvó, que eso es algo también sumamente impresionante. Si vemos acá en una tabla de retornos donde tenemos el retorno de los bonos y de las acciones, vemos aquí está nuestro año. Creo que es el peor año de la historia en conjunto, ¿no? Donde hemos tenido no solo un retorno tan malo de las acciones, sino también un retorno tan malo para los bonos. Y esto no es nada común. Normalmente suele ser al revés, ¿no? Cuando las acciones tienen años buenos, a lo mejor los bonos tienen años un poquito más reservados, pero cuando las acciones tienen años malos, normalmente los bonos tienen años buenos, ¿no? Como verlo, acá tenemos el 2008, que fue el de la gran crisis financiera. El retorno a las acciones fue malísimo, pero los bonos tuvieron un retorno muy bueno, casi el 15%. Entonces, esto es un año muy peculiar, porque es lo que yo les platicaba. Pues, ves los bonos, retorno negativo. Acciones, retorno negativo. Si te quedaste en cash, retorno negativo por la inflación del menos 10% casi que hubo, ¿no? Digo, es el menos de los malos, no estoy diciendo que no, pero sigue siendo un retorno negativo. Criptomonedas, ni qué hablar, o sea, creo que hasta oro, no sé si terminó el año levemente arriba o también terminó negativo. Petróleo terminó el año es el normal, o sea, commodities normal, algunos negativos, algunas inclusive terminaron en negativas, ¿no? Entonces, tú ves todo el año y dices, Dios mío, no había para dónde salvarte, ¿no? Hay unas excepciones, ¿no? Pues específicamente las acciones energéticas, pues a lo mejor tuvieron un año muy bueno, pero en general, por clase, o sea, no viendo específicos de que, esta acción sí tuvo buena, no. En general las acciones, en general los bonos, en general las criptomonedas, bla, 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 todos los tipos de activos tuvieron un año sumamente malo, ¿no? Entonces es algo que dices, no es normal, ¿no? Definitivamente no es normal y vamos a ver qué sucede este año porque pues sí se me hizo, a lo mejor se me ha hecho inclusive un poco exagerado lo que ha sucedido, pero bueno, vamos a ver también, hay que entender que hace mucho que no teníamos tanta inflación, entonces creo que eso lo armó mucho el mercado. Ahora, ¿qué es lo que podemos esperar para el 2023? Recesión prácticamente, y le pongo una palomita porque prácticamente para mí es un hecho que habrá una recesión. Lo que no sabemos es qué magnitud de recesión va a haber. Esa es otra cosa. ¿Y cuánto dura la recesión? ¿No? Puede ser que haya una recesión corta y leve, puede ser que haya una recesión leve, pero a lo mejor un poquito más larga, puede ser que haya una recesión muy fuerte pero corta o muy fuerte pero larga, ¿no? O sea, todas las opciones, pero yo veo como casi un hecho que vamos a tener una recesión en este 2023. La verdad, si logran salir de esto sin una recesión, yo sería sumamente sorprendido, ¿no? La verdad, siendo completamente honestos. Ahora, otro de los puntos que está aunado a la recesión, ¿qué significa esto? Que vamos a tener menores utilidades en general en el S&P 500, en general en las empresas, también lo veo como un hecho, ¿no? Yo creo que las ventas no van a tener un crecimiento tan importante, a lo mejor sí tienen un crecimiento por la inflación, pero con los márgenes, con la presión que había en los márgenes operativos, no me sorprendería que las utilidades del S&P 500 en general caigan un poquito, ¿no? Tampoco espero que caigan un 30% ni nada, ¿no? Pero sí, definitivamente van a ser menores utilidades. Ahora, la tercera pregunta es, ¿esto significa que vamos a tener un mercado a la baja? No necesariamente, ¿no? No necesariamente, y aquí les pongo una gráfica muy interesante donde podemos ver en el eje X tenemos básicamente el crecimiento en los últimos 12 meses del EPS, que son las utilidades por acción, y en el eje Y tenemos el retorno del S&P 500. Y si pueden observar, que es este cuadrante, que tiene bastantes observaciones, nos damos cuenta que muchas veces cuando las utilidades bajan, el retorno de las acciones es positivo, ¿no? De hecho, acá vemos en retornos muy positivos. Y les voy a explicar por qué eso es muy sencillo de tener. Porque van a decir, no puede ser. No, sí puede ser. Es muy sencillo. Lo que pasa es que el mercado siempre ve 6 meses o hasta un año por delante. ¿Qué significa esto? Que normalmente, por ejemplo, en el 75 tuvimos un año muy negativo y el EPS, perdón, muy positivo, pero el EPS cayó. ¿Por qué? Nos regresamos un año, nos damos que el 74 fue un año sumamente negativo, ¿no? Entonces, esto es lo que me refiero. El mercado se anticipa. Es decir, si el mercado cayó lo que cayó en el año pasado, muy probablemente en sus expectativas ya está considerando una caída en las utilidades. Ahora vamos a ver qué pasa. Si caen como lo estaba pensando el mercado, pues puede ser que suba, porque ya estuviéramos viendo ahora qué pasa en 2024, o también puede ser que los resultados sean mucho peor de lo que el mercado esperó y caiga un poquito, ¿no? En cualquiera de las situaciones puede pasar, pero hay que recordar que el mercado siempre se basa en expectativas, ¿no? Tú agarras un precio, una acción y tienes las utilidades de hoy, sí, pero realmente lo que conlleva el precio es
cuáles son las utilidades de hoy, que eso todo el mundo lo sabe, y cuáles son las expectativas de utilidades a futuro, que eso nadie lo sabe. Por eso vemos muchas veces lo que pasa, por ejemplo, lo que pasó con Tesla hoy, que sacó sus números de ventas del cuarto trimestre y la acción cayó creo que un 13%, una brutalidad, ¿no? Tomando en cuenta que ya había caído en los últimos meses un montón igual. Y muchos me decían, oye, pero ¿por qué está cayendo el precio de acción si a pesar de que, ok, ¿qué fue lo que pasó? Que las ventas esperadas de Tesla no fueron lo que se esperaba, ¿no? Las ventas que tuvieron en el último trimestre no fueron lo que se esperaba, fueron un poquito menos. Y muchos me decían, sí, sí fueron menos, pero crecieron un 50%, es una brutalidad eso. Le digo, sí, sí, pero eso ya estaba considerado el precio, ¿no? No importa que la acción crezca un 50%, si el precio refleja que las expectativas dicen que va a crecer un 55%, ¿me explico? O sea, si yo espero si el mercado espera que las ventas de la empresa crezcan un 55%, y las ventas crecen un 50%, que sigue siendo muy bueno, pero es menor de lo esperado, el precio de la acción va a caer. Es simple y sencilla matemática, ¿no? Así es como funciona el mercado. Entonces es importante entender eso. ¿Por qué quiero llegar a esto al fin y al cabo? Porque es muy probable que podamos estar inclusive o sea, podemos ver que estamos en una recesión económica muy fuerte y las acciones estén subiendo, ¿no? Puede pasar, porque insisto, las acciones siempre ven a futuro, ¿no? Están viendo en de 6 meses a un año por delante. Entonces, esto es algo positivo en el sentido que yo creo que ya estamos más cerca del final del túnel. No sé si ya llegamos allá, porque eso nadie lo sabe, pero siento que ya estamos un poco más cerca. Ahora, otro tema que fue el tema central del 2022 fue inflación. Inflación, ¿cuántas veces no lo escuchamos? ¿Cuántos videos no hicimos de inflación? De hecho, si recuerdan, yo desde el 2020, si no me equivoco, desde el 2020 empecé a tocar el tema de la inflación, cuando nadie creía que iba a haber inflación, todavía me acuerdo, pero resulta que las matemáticas suelen ser un poco obvias, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo hubo inflación, como todos lo esperamos. 2022 fue el mes de todos están hablando de la inflación, que se va a salir de control, y ahorita, en mi opinión, esto se acabó, ¿no? En mi opinión, este es el adiós a la inflación. Obviamente puede cambiar si el Banco Central vuelve a imprimir más dinero, ¿no? Que yo creo que es uno de los factores más importantes en la inflación. La impresión de dinero más que factores geopolíticos, que eso suelen pasar con el tiempo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en el 2022? Esta tabla creo que fue actualizada hasta noviembre, o sea, todavía no habíamos terminado, pero el, el supply, la oferta de dinero, pues, cayó un menos 0,6%, que dicen, oye, es poquísimo, en sí, pero no es normal, ¿no? En promedio, si lo ven acá en promedio, año con año, la oferta de dinero crece un 6%, ¿no? Entonces ahorita básicamente decreció, digo prácticamente nada, pero decreció. Ahora hay que tener el contexto, ¿no? También hay que recordar que 2020 fue un año donde aumentó un 25% y 2021 un 12%, ¿no? Entonces, si lo promediamos, pues podemos decir que esto lo sumamos un 37, lo dividimos, digo, básicamente 36, lo dividimos entre 3 y fue como un 12% lo que se ha impreso de dinero. Ahora, esto es lo que se ha reflejado en inflación, por eso hemos tenido tasas inflacionarias de hasta el 10%. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Lo más probable es que el Banco Central siga con esta idea de reducir la oferta. Si sigue así y tenemos 2023 un año, inclusive no tiene que ser un año negativo, sino un año que a lo mejor la money supply solo aumente un 1 o un 2%, no se les haga raro que estemos viendo un año con deflación. En los últimos meses, ¿no? Obviamente al inicio no, porque todavía estamos cargando un poco, pero en los últimos meses no se les haga raro que podamos ver un poco de deflación, lo cual sería terrible, terrible. Y yo creo que si el Banco Central empieza a ver deflación, van a empezar a imprimir dinero como locos. Y no se les haga raro que esto genere otro ciclo inflacionario. Entonces podríamos meternos en una cosa así medio rara en esta década, de entre deflación, inflación, deflación, inflación. Pero vamos a ver qué sucede. Y como había comentado, con la deflación, pongo acá o la deflación, porque inclusive si vemos el último dato que sacaron de diciembre de la inflación en Alemania, cayó de un 10% a un 8,6%, que es una brutalidad. Ahora tú me vas a decir, no, pero sigue siendo un montón. Y yo, sí, sí, pero hay que recordar que son números anuales. Si nosotros sacamos la inflación, o si vemos la inflación mes a mes, es decir, cuánto cambió mes con respecto a este mes, si no me equivoco, fue un menos 0,8%, algo así. El punto es que fue negativo, ¿no? Y no es nada común ver diciembre con deflación. No es nada común, porque diciembre suele ser un muy buen mes en general para las ventas de todo, porque pues hay aguinaldos, regalos, lo que fuese, ¿no? Pero no es nada normal que hayamos visto esta deflación básicamente mensual, mes a mes en Alemania, sobre todo que son los países que en general han tenido mucha, mucha más inflación.
en general todos los países de Europa. Entonces, esta tendencia puede seguir muy rápido a la baja, ¿no? Eso es otro factor que creo que la gente no entiende, ¿no? La inflación no va a ir bajando así de 7.7, luego 7.6, luego 7.5, no, no, no. La inflación empieza a bajar, pum, y empieza a bajar, ¿no? De que 8 puntos, ya lo viste, 10, 8.6, luego 7, luego 5, ¿no? Entonces, estamos hablando de que en un periodo de 3 o 4 meses ya pudiésemos estar viendo inflaciones del 2-3%, ¿no? Obviamente va a depender. En Europa es un poco diferente la situación porque el Banco Central ha tomado una perspectiva un poco diferente y a lo mejor un poco más conservadora. Pero insisto, no se les haga raro que empecemos a ver sobre todo en Estados Unidos. Ya quiero ver los datos de inflación de diciembre. Creo que van a estar más bajos de lo que la gente está esperando, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Va a ser un año muy interesante y yo creo que el tópico nuevo de este año va a ser de inflación a finales del año, insisto. Digo, a principios todavía no, pero a finales sí. Obviamente supongo que no pasen cosas extraordinarias, si hay otra guerra o algo así, pues sí puede haber otro boom inflacionario. Y ahora, con respecto al mercado, ¿no? Que es lo que yo comentaba, siento que ya estamos cerca del final. Es mi opinión personal, no significa que sea correcta, de hecho, muy probablemente sea incorrecta, pero es lo que me da el feeling de ver el mercado, ¿no? Si vemos acá desde noviembre del 2021, estamos con este mercado bajista, eh, específicamente en el Nasdaq, ¿no? Aquí estamos viendo el Nasdaq y vemos cómo realmente terminó un 30-34% por debajo el Nasdaq de su punto más alto, que sigue siendo una brutalidad, insisto, no es nada normal, pero vemos cómo sigue con una tendencia pues muy marcada, ¿no? Cada vez que toca esta línea, el precio tiende a bajar y lamentablemente tocamos esta línea por ahí de diciembre, principios de diciembre, y por eso no hubo ningún Santa Rally ni nada, y tuvimos las últimas 3 semanas de diciembre, pues bastante, las últimas 3 semanas bueno, son las últimas 4 semanas de diciembre bastante bajistas, ¿no? Realmente la última semana de diciembre, como les había mencionado, no pasó nada. Es normal, hay poca liquidez, la gente está normalmente de vacaciones con su familia, etcétera, entonces no pasa mucho en el mercado, porque la semana, en ese caso fue la semana básicamente entre Navidad y Año Nuevo, ¿no? Entonces no pasa nada, además los primeros lunes no abrieron, o sea, hubo bastante cosillas. Ahora, sin embargo, martes que es hoy, 3 de enero, que fue el primer día del mercado de este año, tuvimos un día bastante bajista. Claro, claro, hay que recordar que gran parte de las pérdidas de este índice vinieron de Tesla, que cayó un 13%, y de Apple, que cayó un 4 o 5%, que en mi opinión, yo creo que eso nos va a dar una pauta muy buena, ¿no? Tesla no había caído, ya cayó. O sea, a lo que me refiero es que primero cayó Meta, Netflix, todas esas acciones, y Tesla y Apple habían estado muy fuertes, ¿no? Tesla ya empezó a caer y hasta creo que un 80-70% por debajo. Entonces, digo, puede caer más, no sé si o que no, pero pues ya empezó a caer. La que me preocupa es Apple, que solo cayó un 24%, si no me equivoco. Siento que no está reflejado al 100% la realidad. De hecho, todavía creo que este fin de semana sacaron una noticia de que Apple se vio obligado a reducir la producción de AirPods, iPhones, de todo, ¿no? Porque posiblemente no está viendo la demanda que esperaban, ¿no? Entonces no se me haría nada raro que los resultados de Apple de este trimestre sean bastante malos y que la acción caiga, ¿no? Entonces, si cae Apple, el problema es que se va a llevar a todo el índice por medio, ¿no? Porque Apple o sea, es una de las empresas más, es la empresa más, no la empresa más grande, pero es de las empresas más grandes por capitalización de mercado y esto puede generar que el Nasdaq siga cayendo, ¿no? Sin embargo, dicho esto, yo creo que ya estamos, insisto, más cerca del final, ¿no? Eh, Creo que este va a ser un muy buen año, insisto, en mi opinión, eh, para específicamente las empresas de China. Siento que van a tener un año bueno, tomando en cuenta que habían tenido 2 años muy malos. Y me da la impresión de que la relación Estados Unidos-China va a tender a mejorar este año, ¿no? O sea, siento que a lo mejor China ya se dio cuenta de los errores que cometió y va a buscar pues mejorar la relación comercial con Estados Unidos. Ahora la pregunta es si Estados Unidos lo va a aceptar o no, es otro tema. Pero con respecto a China, eso es lo que me da la impresión. También siento que empresas que fueron castigadas, en mi opinión, injustamente como Meta, alias Facebook, va a tener un año bastante bueno comparado con el mercado. Porque, insisto, si ves la evaluación de Meta a $120 por acción, la verdad, matemáticamente no hay manera de justificarlo, al menos que caiga en sus utilidades sería como un 15% en los próximos 5 años, perdón, lo cual lo veo algo sumamente irreal, tomando en cuenta que sigue siendo una aplicación que sabemos que tiene Facebook, Instagram, WhatsApp, que son sus principales, que básicamente en todo el mundo, gran parte de la población usa alguna de estas redes, ¿no? Y creo que la amenaza de TikTok se ha ido
degradando mes a mes, ¿no? No solo creo, lo he visto en los números, que a lo mejor las descargas de TikTok ya no son tan importantes como antes, e inclusive el tiempo que se usa en la plataforma tampoco es tanto como antes. E inclusive se habló o se llegó a hablar de banear esta aplicación en todos Estados Unidos porque pues ya salieron allá bastantes historias de que obviamente el gobierno chino, aprovechando su posición, aprovechando la posición de la empresa, pues utilizaba los datos de los usuarios para su beneficio, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Creo que va a ser un año súper interesante. Personalmente soy optimista. Veo muy difícil que tengamos un año negativo. Digo, todo puede pasar, ¿no? A lo mejor estoy completamente equivocado y terminamos un año otro 20% por debajo, ¿no? También es posible. Pero en mi opinión personal, insisto, creo que estamos más cerca del final que, que lejos, ¿no? O sea, siendo que ya estamos llegando a ese punto de inflexión, que estamos llegando a ese punto más bajo. Ahora no significa que el mercado vaya a subir y vaya a retomar estos máximos históricos, ni mucho menos, pero yo sí creo que el punto más bajo ya estamos más cerca que lejos. Eso es todo por el video de hoy. Si les gusta el contenido del canal, como siempre, pueden suscribirse y nos vemos en el próximo.